important Spanish director, and they are doing a film about us. Ahora, el grupo de Fernando León que están haciendo un documental, no se puede grabar aquí nada, ¿eh? Haciendo amigos, manzana. Pues va un poco unido, las dos preguntas en realidad. La idea de hacer este documental es, bueno, surge hace 2 años, ¿no? Justo después de las elecciones europeas, y nace un poco de la percepción de que algo podía estar sucediendo, algo que podía, digamos, cambiar el panorama, la situación política en este país, ¿no? Aunque en aquel momento era todavía muy pequeño y incipiente, ¿no? Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer un documental contando lo que parecía que podía ser un proceso intenso, interesante desde dentro, ¿no? O sea, yo creo que la idea fundamental es que queríamos dejar un poco registro de lo que pasara, ¿no? Digamos, bajo esa percepción de que podía tener relevancia, ¿no? Y la idea siempre fue hacer un registro pues, que trascendiera un poco la coyuntura y el momento, ¿no? Es decir, hacer una película que no tuviera, digamos, ningún tipo de beneficio en lo inmediato, en la coyuntura, sino que tuviera un valor a largo plazo, ¿no? De manera que si esta película se ve dentro de 8, 10, 15 años, ayude a explicar lo que pasó este año y el año pasado en España, ¿no? Esa era la intención, ¿no? Y también el interés pues, por documentar un registro, o sea, también el interés pues, por documentar un proceso político un poco desde sus tripas, ¿no? Esa era también formaba parte de la propuesta que les hicimos, ¿no? La idea de tener acceso, de poder contar las situaciones, tanto las buenas como las complicadas, como las de crisis. Y también sentimos que si era interesante es porque no solamente se trataba de contar cómo un partido se presentaba o candidateaba a unas elecciones, sino que a su vez ese era un partido que se estaba construyendo, ¿no? Entonces digamos que ese doble proceso sentíamos que podía hacerlo todavía más interesante narrativamente, ¿no? No, yo creo que, empezando por ahí, yo creo que el documental es un relato completo y en realidad se parece mucho a cómo lo concebimos hace 2 años y también a cómo se les propuso a ellos, ¿no? O sea, cuenta sobre todo ese proceso de construcción del partido, ¿no? Con el añadido de que en paralelo están candidateando, están compitiendo, ¿no? En las elecciones, pero cuenta un proceso que de alguna forma tenía muy claramente un inicio y un final, ¿no? El inicio, que es cuando empezamos a rodar, antes de aquella primera asamblea donde ellos se dan forma un poco como partido, establecen su estructura, etc. Y el final, digamos, el arco narrativo siempre encontrábamos que su final natural era casi, te diría, la noche electoral, ¿no? del 20 de diciembre, ¿no? Y más allá de eso, la posible entrada en el Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el cuento está concluso, ¿no? Está completo, ¿no? La repetición de elecciones no estaba en los planes de nadie, ¿no? De hecho, de los nuestros tampoco, y no está, de hecho, en el documental tampoco está contemplado, ¿no? Siempre fue un documental diseñado e inventado para ser mostrado después de unas elecciones y, como te decía antes, para que tuviera su valor no en el corto plazo, sino más en el largo plazo, ¿no? Hombre, yo creo que quizá lo primero que hay que poner en valor es la disposición, ¿no? y la apertura por su parte a hacer el documental, ¿no? Quizá eso era lo más difícil de todo, ¿no? Yo creo que para hacer un documental como este, que intenta contar, ¿no? No los resultados, no la mesa puesta, sino la manera en la que las cosas se cocinan y se toman las decisiones, lo fundamental es contar digamos, con la aceptación o con el consentimiento de a quién vas a retratar, ¿no? Y eso es lo más difícil, yo creo que no solo en política, sino en cualquier ámbito, ¿no? Sería casi impensable hacer un documental como este en una empresa privada o Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que poner en valor, ¿no? Es decir, el documental no sería como es hoy en la pantalla, ¿no? No tendría ese nivel de realidad y de acceso, creo, si ellos no hubieran aceptado que fuera así, ¿no? Entonces, quizás eso ha sido lo más interesante o lo primero que hay que poner en valor, ¿no? Y junto a eso, pues lo que ha sido sobre todo es un proceso muy intenso, ¿no? Como por otra parte es fácil de adivinar, ¿no? De mucho trabajo, muy intenso para ellos también, y eso es lo que el documental ha intentado ir registrando, ¿no? Por nuestra parte, lo que tratábamos era, a la vez que lo registrábamos, pues de ir comprendiéndolo, digamos, ¿no? Eso era interesante porque muchas veces terminabas de entender del todo las cosas después de que hubieran sucedido, ¿no? Y ahí nos preguntábamos, ¿esto lo hemos filmado? ¿Por qué? Y así ha sido un poco todo el proceso, ¿no? De hecho, íbamos montando con un decalaje como de un par de meses, y esos 2 meses de decalaje, de retraso, ¿no? Con respecto a los acontecimientos, nos permitían ir entendiendo su valor, ¿no? O su importancia, o si habían sido coyunturales y no iban a tener relevancia, con lo cual los dejábamos a un lado, ¿no? Ya te digo, ese retraso de 2 meses sobre la realidad nos permitía ir decidiendo que tenía más valor y que no, porque básicamente lo íbamos comprendiendo, ¿no? Claro, no, yo creo que el compromiso de un narrador siempre es con el espectador, ¿no? O sea, es decir, ese es tu público, ese es el primero y el único, te diría yo, ¿no? Ese es en cuanto al otro que me preguntas, te lo decía antes, ¿no? O sea, la película está pensada de esa otra forma, ¿no? O sea, jamás tuve en cuenta
ser emitida antes de unas elecciones generales, porque las elecciones generales eran el final de la historia y de hecho están registrados en la película como el final de la historia, ¿no? Entonces yo sé que la campaña puede traer cierta distorsión sobre el documental, ¿no? O sea, creo que es inevitable, pero al mismo tiempo tengo la tranquilidad de saber que el documental es lo que es, ¿no? Que está hecho con la honestidad con la que está hecho y con los propósitos que ya te he explicado con los que está hecho, y que en ese sentido la campaña lo que puede distorsionar es la percepción que se tenga sobre el documental, pero no al documental, ¿no? Yo creo que el documental está hecho de esa manera, tratando de contar ese proceso con sus buenos momentos, con sus malos momentos. Creo que además cualquiera que lo vea lo va a entender porque está en la pantalla y eso a mí me da personalmente mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasará? ¿Quién lo sabe? No, no podemos... pero yo creo que está muy bien el hecho de que haya quedado este trabajo y puede que haya otros, ¿no? En el futuro como un registro, ¿no? De ese momento tan particular, ¿no? Mira, hay una de las cosas que yo creo que inspira también este tipo de trabajo es documentales que yo como espectador he visto, también como cineasta, ¿no? Y hay un trabajo de un cineasta americano que se llama Robert Drew sobre... Él filmó varios documentales con Kennedy, ¿no? Uno sobre las primarias en las que él ganó las primarias en el Partido Demócrata, pero hay uno que creo que tiene especial interés que se llama Crisis, ¿no? Y el planteamiento del cineasta fue rodemos la gestión de una situación de crisis real desde dentro, ¿no? Y el argumento de Kennedy para aceptar fue maravilloso, ¿no? Dijo, nada me gustaría más que haber asistido a las 48 horas anteriores en la Casa Blanca que se declarase la guerra a Japón, ¿no? Entonces yo creo que hoy esa película está reconocida por la librería del Congreso norteamericano como excepcional por el hecho de brindar a los espectadores la oportunidad de asistir a procesos políticos por dentro, ¿no? Y bueno, ese es uno de los motivos o el espíritu que guía también esta película, ¿no? Permitir al espectador asistir a momentos de tanta intensidad desde sus tripas, ¿no? Desde su cocina. No, yo creo que tuvimos la suerte de empezar a rodar justo antes de la asamblea de Vista Alegre, ¿no? Yo creo que de alguna forma es como el punto de partida de Podemos como partido, ¿no? Es un poco el momento en el que ese movimiento social, político también, se empieza como a transformar, se empieza a dotar de una estructura, y yo creo que fue un acierto, una suerte llegar justo antes de ese momento, ¿no? Es decir, si hubiéramos empezado 3 meses más tarde, ahí sí creo que la película estaría coja, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Lo hicimos justo antes de que eso sucediera y yo creo que eso hace que la película de alguna forma esté completa, ¿no? Como te decía antes, desde ese momento inicial hasta el momento en el que se presentaron por primera vez a unas elecciones generales, ¿no? Pues nada, Escobar efectivamente es un poco la siguiente película, el proyecto que tengo ahora entre manos y de hecho está muy vivo. Estamos prácticamente ya en preproducción, empezando a localizar la película, ajustando guión. El guión está escrito ya hace tiempo y en este momento ando reescribiendo esa película también y comenzando el trabajo de preproducción. Así que un poco, digamos, solapados los dos proyectos con la intensidad y la dificultad que eso trae, pero bueno, también encantado de que sea así, ¿no? Porque es un proyecto que me apetece mucho hacer, ¿no? Y rodar, si todo va bien, a finales de este año, ¿no? En octubre de este año. Esta imagen de los políticos que, venga, vienes a mi casa, te enseño el perro, la familia y no sé qué, pero que es como muy impostado, en este caso han visto todo.